Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes chicos, espero que ustedes se encuentren en casita muy bien de salud. Ahí ustedes reposando y esperando que ya pronto nos podamos ver con mucha tranquilidad. Ya chicos, yo les voy a impartir los temas por medio de este medio. Y bueno pues chicos, esperando que todo pase muy pronto chicos, ¿ya? Chicos, hoy vamos a tratar de ver el tema, chicos, de la captura de nuestro Inca Atahualpa. Pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Que concierne a nuestro Inca, a nuestro socio, pues, ¿no? A los socios de la conquista, a la empresa conquistadora. Hablamos pues de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, tres personajes importantísimos. Entonces, don Francisco Pizarro, acuérdense que también le expliqué la vez pasada que él había realizado, ¿cuántos viajes chicos? 3 viajes. ¿Con qué fin? Para que ellos puedan llegar a la conclusión y de poder conquistar el Perú en aquel momento. Entonces, en su primer viaje, lo realiza un 14 de noviembre del año de 1524, donde justamente Pizarro parte de donde chicos, partió de Panamá. Partió justamente con una cantidad de 100 hombres, 100 jinetes, ¿ya? Y justamente en el primer viaje, en esta expedición, don Francisco Pizarro llega a un paraje, a un lugar llamado Puerto de Hambre. ¿Y por qué le llamó Puerto de Hambre? Porque justamente en este lugar su tripulación no encontró ningún tipo de alimento. ¿Ves? Ustedes una vez que llega a este paraje, Puerto de Hambre, entonces la tripulación sigue la expedición rumbo al sur y van a llegar chicos a otro lugar, a otro paraje llamado Puerto Quemado. Y aquí, en este lugar, en este paraje de Puerto Quemado, entonces aquí Pizarro se va a enfrentar con los nativos, ¿no es cierto? Y de ahí, de este enfrentamiento con los nativos, Francisco Pizarro decide regresar nuevamente, chicos, ¿a dónde? A Panamá. Entonces, en ese trayecto que él se está regresando, se cruzan en alta mar con Almagro, y que en Almagro traía más provisiones, más hombres, según alimentos, según armamento, obviamente, ¿no? Medicina, seguro, digamos. Entonces, Diego de Almagro dice que llega a Puerto Quemado. Y en este lugar, acuérdate que aquí hubo un enfrentamiento, una lucha, y aquí es donde justamente Diego de Almagro pierde un ojo, pues, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente había un enfrentamiento. Luego de tener este enfrentamiento, Diego de Almagro decide regresar a Panamá. Mira, este es el acontecimiento que se da en el primer viaje de don Francisco Pizarro. Parte de Panamá, un 15 de noviembre del año 1524, sale con 100 hombres, llega a un paraje llamado Puerto de Hambre, porque no hay alimentos, sigue la tripulación, llega a Puerto Quemado, tiene aquí un enfrentamiento, se cruzan con Diego de Almagro, y Diego de Almagro llega nuevamente y aquí pierde un ojo, chicos. En el segundo viaje, nuevamente Francisco Pizarro llegó a dice, en octubre de 1526, después de 2 años, con una tripulación de 180 hombres, y aquí, después de haber logrado la oposición de uno de los gobernadores que habían gobernado, por ejemplo, las partes occidentales, dice, ¿no?, de las actuales repúblicas de Colombia y Ecuador. Y entonces en este trayecto que estaba Francisco Pizarro en el segundo viaje, llega a divisar unas balsas de Tumbes, donde justamente aquí llevaban una gran cantidad de mercadería a Panamá. Y en el segundo viaje, Francisco Pizarro instala, chicos. ¿Qué instala? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan que hizo una línea, Francisco Pizarro? Y dice, pues, ¿quiénes van conmigo y quiénes se quedan? ¿Quiénes retroceden? Y a esto le llama los 13 de la isla del Gallo, chicos, en este acontecimiento, ¿no es cierto? Entonces dice, Almagro regresa a Panamá con los soldados enfermos, todo el trayecto, todo este caminar, todo este, ¿no?, acontecimiento,
falta de alimentos seguro, entonces se enfermaron pues, ¿no? los tripulantes en el segundo viaje. Luego del segundo viaje, chicos, se da el tercer viaje, y en el tercer viaje se firman las capitulaciones de Toledo. ¿Y qué cosas es las capitulaciones de Toledo? Las capitulaciones es un documento donde aquí plasman todos los acuerdos entre Francisco Pizarro y el rey, ¿de quién? El rey de España, quien autoriza la conquista del Tahuantinsuyo a Pizarro, pues, ¿no es cierto? Y los 13 del Gallo fueron considerados como los hidalgos, como los valerosos, porque ellos siguen la ruta con don Francisco Pizarro. Entonces, con este acontecimiento, con todos los refuerzos que trajo de España, Pizarro partió de Panamá a principios del año de 1531. Aquí viene con 180 hombres y 27 caballos, chicos, de acá. ¿Ya? Y chicos, ya les he hecho una pequeña recapitulación, ¿no?, de los viajes. Ahora vamos a ver, chicos, vamos a ver de la captura o la prisión y muerte de nuestro Inca Atahualpa. Pero para que se llegue a la captura, Francisco Pizarro manda una comitiva especializada, dice, ¿no? Estaba conformado por su hermano Hernando Pizarro y Hernando de Soto, donde esta entrevista se da un 15 de noviembre, donde justamente estos dos personajes se van justamente a encontrar con el Inca en los baños del Inca. Entonces, sin apearse, sin bajarse del caballo, Hernando Pizarro le entrega un mensaje, dice, un mensaje que este mensaje fue traducido por uno de un personaje muy importantísimo que se llamó Felipillo. Y Felipillo fue un traductor que traducía, ¿no es cierto?, el castellano al quechua, el quechua castellano. Le hacía entender al Inca, porque el Inca parece que él hablaba pues el quechua y él no entendía. En cambio los españoles hablaban lo que yo hablo yo y nos entendíamos, ¿sí o no? Entonces el Inca en aquel momento responde ante el pedido de ese respetuoso que visitaría al jefe español al siguiente dicha. Así lo dice, así le contesta a él, a esta comitiva. Chicos, ¿quién está en la comitiva? Hernando de Soto y Hernando Pizarro, que parten el 15 de noviembre, parten, ¿no?, hacia Cajamarca, ¿ya? Entonces, una vez que se forma la comitiva, se van, se entrevistan con el Inca, ¿y qué sucede? Acá vamos a ver ya la prisión o la captura de nuestro Inca, ¿ya? Entonces, enterado de la respuesta y de este acontecimiento, entonces Pizarro prepara la comitiva para recibirlo, ¿no es cierto? Entonces, durante toda la noche, los soldados, dicen, orando, alistando sus armamentos. Y entonces, ¿qué hizo Pizarro? ¿O qué hizo esta comitiva? Buscó, dice, las estrategias para que la parte contraria, o sea, los españoles se puedan refugiar, se puedan esconder en todo el perímetro la concentración que iba a ser en la plaza de armas. Entonces, aparentemente pensaban estos solamente venían pues, los dos personajes y con el padre, Fray Valverde, ¿no? Entonces dice, dispuso Pizarro que sus tropas se ocultaran en el interior de los edificios que rodeaban la plaza de armas. Y un disparo de arcabuz anunciaba el ataque. Entonces, los 20 hombres al mando de Pizarro se encargarían con la captura del Inca Atahualpa. Entonces, dice, Atahualpa se dirigió, dice, en la mañana, un 16 de noviembre, se dirige acuérdense que el Inca siempre, él andaba en una especie, como una litera, como un ándalus, como él era un personaje muy importantísimo, y él iba cargado, ¿cierto?, rodeado de una gran cantidad de multitud de gente, por los curacos, por ejemplo, por sus soldados en aquel momento, ¿cierto? Entonces dice que al llegar dice que a la plaza de armas,
supuestamente nadie sabía, todo estaba vacío, ni un alma, ¿no es cierto? Entonces dice que el hijo preguntó, ¿dónde están los extranjeros? ¿Dónde están? Que no los veo. Entonces en ese instante se aparece el personaje más importante, ¿no? El padre Fray Valverde. Ya, entonces él fue un capellán de la expedición, quien justamente él se acerca pues, ¿no?, al Inca y le hace el requerimiento, le invita, dice, le invita justamente para someterse a la autoridad del rey, ¿no es cierto? Que él mismo se sometiera pues, voluntariamente, que no hubiese quizás este desprendimiento, ¿ya? Entonces el padre Fray Valverde, ¿qué hizo? ¿Qué lo entrega? Lo entrega un breviario, o sea, una Biblia, con el significado que él pueda repetirse, pues, ¿no es cierto? Y que diga toda la verdad. Pero ¿qué pasa? Que el Inca, como no entendía, y como él, ¿qué para él sería un papel? ¿Qué hizo él? El breviario llegó a su oído y al escuchar, dice, él, ¿qué hizo? Lo arrojó al piso. Entonces, indignado Valverde, muy molesto, ¿no? Él grita, dio un grito, dice, los evangélicos, dice, por tierra venid, a ellos que yo os absuelvo. Entonces, al decir estas palabras, se escuchó el primer disparo, y entonces los arcabuces, y gritó, y al grito de Santiago, Santiago, entonces salieron y arremetieron contra los caballos y toda la muchedumbre contra el Inca. Pero Pizarro lo quería vivo al Inca, no quería que lo mataran. Entonces, dice que todos los miembros de la Asamblea Imperial, totalmente desarmados, los indios despavoridos, ¿no?, se replegaron contra una de las paredes, dice, derribándolos. Entonces uno de los españoles, ¿qué pasó? Se acercó, dice, e intentó matarlo, como te comento hace un momento, ¿no es cierto? Quiso matarlo, pero ¿qué pasó acá? Entonces aquí se interpuso. Entonces Pizarro se interpuso y pone la mano para que no le lleguen a yugular pues, al Inca. ¿Ves? Entonces, imagínate, este enfrentamiento tuvo muchas bajas, de los dos grupos, de los dos bandos, tanto los españoles como los incas. La plaza de armas era un polvorín, ¿no? Se había consumado eso, cerca de 5.000 hombres, imagínate, ¿no?, que estaban esparcidos. Entonces Atahualpa justamente fue apresado, pues chicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice la captura, dice, después de fundar, dice, la primera ciudad española, San Miguel de Tangará, dice, a orillas del río Chira, en Piura, la primera ciudad que se hicieron los españoles, ¿no es cierto? Los conquistadores, dice, que iniciaron el ascenso hasta Cajamarca, se van hasta allá. Y Pizarro dice que las huestes se instalaron en la ciudad y envió como te comenté hace un momento, que mandó a esta comitiva, a Hernando de Soto y Hernando Pizarro, para que se entrevistaran con nuestro Inca, pues, Atahualpa. La toma de Cajamarca. Entonces Hernando de Soto y Hernando Pizarro visitaron al Inca, como te comentaba hace un momento, ¿no es cierto? Fueron con el padre Fray Valverde, con este traductor Felipillo, para que puedan entrevistarse, y justamente el Inca estaba pues, ¿no?, con toda su gente, con guerreros, sacerdotes, servidores, bailadores, músicos y curacas, mira, ¿no es cierto? Y tanta gente pues, ¿no?, que justamente había en ese momento, chicos, ¿no?, de la cultura del Inca Atahualpa. ¿Ah? Vamos a ver, chicos, pero vamos a ver primeramente el rescate. Antes que dieran la muerte, vamos a ver el rescate del Inca Atahualpa. Entonces, Atahualpa, bueno, pues él fue consciente, ¿no?, de la desmedida y de la codicia. ¿De parte de quién? De parte de los españoles. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el oro y la plata pues, que había. Porque ellos se enteraron que aquí era un país donde justamente había abundancia de riqueza, chicos. Entonces, conscientemente Atahualpa pues, dice, bueno, pues estos están desesperados, ¿no?, por lo de la planta. Entonces ofreció, entonces, de Pizarro. Entonces el Inca ofrece a Pizarro
2 cuartos de plata y uno de oro. ¿Ya, chicos? 2 cuartos de plata y uno de oro, hasta donde alcanzara su mano. Y donde alcanzara su mano, trazaría una línea. Entonces quería decir que hasta ahí iba a llenar todo este espacio, por ejemplo, ¿de qué? Del oro y la plata, con el fin de que lo dejaran libre. Entonces, como te comentaba, eso trazaba una línea. Entonces este recinto, este lugar fue conocido como el cuarto del rescate. Entonces Pizarro, al ver lleno, imagínate, ¿quién no va a secar? Pizarro entonces ordenó que todo este material, que todo este mineral, el oro y la plata, fueran traídos ¿a dónde? Hacia Cajamarca. Pero ¿qué pasa, chicos? Que acuérdense cuando los 3 años de la conquista hicieron una conurbación. Chicos, ¿se acuerdan cuando les comenté? Ellos hicieron una promesa de que justamente el trabajo iba a consistir y al final de todo esto se iban a repartir equitativamente y también iban a dar, pues, no justamente la parte, no, al rey. Pero no llegó, pues. Entonces, lamentablemente, dice, la avaricia y la sed del oro por los conquistadores los llevó a adelantar el reparto, o sea, se repartieron antes que se cumpliera lo ofrecido. Entonces, los objetivos dice, artísticos fueron separados para el rey, porque ellos también tenían que separar el quinto real que tenían que llevar al rey de España, pues, chicos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se apoderaron del oro y la plata, entonces se llega, pues, no, lo que es la muerte de nuestro Inca Atahualpa. Entonces dice, ante el creciente rumor que se levantaba otro grupo, porque justamente el Inca tenía mucha gente que lo protegía, mucha gente que estaba de acuerdo con él, y como que también había otra parte de gente que estaban no con los españoles, estaban de acuerdo. Entonces esa gente estaba formando nuevamente, dicen, poder para poder liberar, ¿no?, al Inca Atahualpa. Entonces, al rumor de una, dice, masiva sublevación de los indios, Pizarro decidió, ordenar y darle muerte al Inca Atahualpa. Mira, entonces, para ello, Francisco Pizarro, como habían 2 personas que se oponían, no estaban de acuerdo, ¿no?, con la muerte, con todo lo que estaba pasando. Entonces Hernando de Soto y Hernando Pizarro, entonces se oponían, pues. Entonces dice, para ellos es un tribunal, ¿no?, donde ellos se oponían al Inca por ser juzgado. Entonces el Inca dice, sostenían que el Inca debía ser llevado a España para ser juzgado por el rey. Entonces Hernando Pizarro y Hernando de Soto, ellos se oponían. Ellos no querían que lo maten aquí o que lo justicien. Ellos querían que le lleven ¿a dónde? Hacia España, para que el rey de España, se ya juzgado, ¿no, chicos? Entonces, al ver esto, Pizarro dispuso que Pizarro se dirigiera a España llevando el quinto real. Y a Hernando de Soto, que fuese a sofocar las pequeñas sublevaciones que había. Entonces, de esa manera lo desarticula, pues, lo desorganiza, ¿ya? Entonces fueron los únicos defensores, dice, del Inca. Entonces de ahí viene lo que es, ¿no?, el acusamiento, pues. Ahora vamos a ver cuáles son los motivos para que el Inca llegue a este momento. Uno de los motivos principales dice que el tribunal acusó a Atahualpa de haber cometido los delitos. Uno de los primeros delitos, acuérdense, chicos, que el Inca Atahualpa él no fue considerado o no estaba dentro de la lista. ¿Se acuerdan de la lista donde había 2 listas? ¿No? Donde estaban conformados, porque ellos sí habían justamente se impusieron lo que es la insignia, y la insignia fue la máxima representatividad que ellos podían tomar el cargo, el poder.
pero el Inca Atahualpa le quita el poder a su hermano Huáscar. Entonces uno de los delitos que el tribunal acusa, dice, es de haber usurpado el poder a su hermano Huáscar, legítimo heredero del Tahuantinsuyo, quien justamente sostiene una trifulca, se tiene una lucha por el poder y se arma una guerra civil. Por eso que vienen también los españoles acá, porque ellos escuchan, ¿no? Que entre hermanos se están peleando en una guerra civil. ¿Qué otro delito el tribunal lo acusa, chicos? Por ser, dice, por haber ordenado, estando en prisión, ordena matar a su hermano Huáscar. ¿Ya? ¿Cuál es el otro acusamiento del tribunal? Justamente por ser idólatra, o sea, por adorar a falsos dioses. Y acuérdense que el Inca, él adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra, al mar, a todo era sus dioses. Y él también como que obligaba, ¿no?, a la población a adorar, a venerar. Entonces, esos son unos de los delitos que lo acusa el Tribunal Constitucional, el tribunal lo acusa pues no al Inca. Otro de los acusaciones, acuérdense que el Inca, pues como era la máxima autoridad, tenía el poder y muchas cosas, él podía hacer lo que él le da la gana, ¿no es cierto? Y tenía muchas mujeres, pues. ¿Ves? Esos son unos de los otros delitos. Entonces, teniendo todos estos datos, entonces el Inca pues fue justiciado, pues, chicos. No, fue muerto, uno por el garrote, el otro pues por la decapitación. Al final el Inca pues llegó a ser parte de la condición más importante, porque de ahí viene pues justamente ya el poder de los españoles, chicos. Uno de los acontecimientos que duraron muchísimos años, que nosotros estuvimos gobernados por una colonia, donde los españoles, bueno, pues en algún momento nos trajeron también muchas cosas, muchos aportes, tanto culturales, ¿no? Los españoles que trajeron, por ejemplo, a América, fueron muchos aportes culturales, como por ejemplo, chicos, la brújula, la pólvora, la imprenta, el papel, la rueda, y también muchos animales, al mismo tiempo muchas plantas industriales, como por ejemplo las artes, como por ejemplo también hablamos de lo que es el español, pues, la religión en aquel momento. Entonces, a raíz que vienen los españoles, ellos traen, hay un cambio total, pues, chicos, ¿no es cierto? Hay un cambio total porque en el tiempo del incanato no sucedía esto, pues. En el tiempo del incanato no había avance, ¿no? Había agricultura, había alimentación, había de todo, pero no avanzábamos, pues. ¿Ves? Entonces, con los aportes que trajeron los españoles, fue un cambio, pero también al mismo tiempo también los españoles también pues se aprovecharon de nuestra nobleza, se aprovecharon porque nosotros fuimos dominados, humillados en aquel momento. De ahí ya vienen otras sublevaciones, pues, chicos. Entonces ahí está ya el dato importante, donde justamente te comentaba, es el amor de Atahualpa, ¿sí es cierto? Atahualpa ofreció entregar el oro y la plata para establecer una alianza que fue entendida por los españoles como un rescate de modo occidental. Sin embargo, dice, el miedo de un alzamiento, como te comentaba, ¿no?, que justamente posibles grupos que se estaban nuevamente levantando para poder rescatar al Inca. Entonces, acuérdense que el Inca mandó a dos comitivas, ¿no es cierto?, Hernando de Soto y Hernando de Pizarro, al uno para que lleve el quinto real y el otro para que sofocara, dicen, ¿no?, las huestes que se estaban levantando, según el Atahualpa. Eso lo hizo para poder desarmar y dando lo que es toda la parte de la comitiva. Entonces, acá hay unos cronistas que nos dicen que fue ejecutado en el garrote, o sea, ahorcado al pobre Inca, ¿no es cierto?, con una soga. Y el otro cronista, Felipe Guzmán de Poma, dice, ilustra un hecho como una decapitación, lo decapitaron a nuestro pobre Inca Atahualpa. Luego los españoles se dirigieron, dice, hacia la ciudad de Cajamarca, al Cusco,
y donde arribaron un 15 de noviembre del año 1533. Lo estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Mira ahí la imagen, cómo lo están haciendo ahí, por ejemplo, ¿no? Del decapitamiento de nuestro Inca Atahualpa. Bien, chicos, ¿cuáles fueron los factores que contribuyeron a la conquista? 3 factores importantísimos: la superioridad tecnológica, las enfermedades y epidemias y la pugna dentro del Tahuantinsuyo. ¿Qué nos quiere decir, por ejemplo, en la superioridad tecnológica? Que justamente los españoles ya tenían armamentos muy sofisticados, mucho mejor, ¿no es cierto?, muy evolucionados, con una cultura, con su religión. En cambio los incas no evolucionaban, pues, armamentos caseros, armamentos que ellos justamente los fabricaban o la silla. ¿Por qué? Porque la misma, su mismo de ellos de querer avanzar, por ejemplo, las técnicas en agrícola, por ejemplo, como por ejemplo la chaquitaya, ¿no es cierto? Una por ejemplo, para poder la agricultura, ¿ves? Entonces, la superioridad tecnológica, porque los españoles ya tenían mucho más adelantados. ¿Qué nos dice ahí? Hubo diversos recursos que marcan la superioridad tecnológica de los conquistadores españoles sobre la resistencia inca. Las armas son los artefactos en los que más evidencia dice que esta diferencia tecnológica. Por supuesto, pues, chicos, ellos tenían mucho mejor. En cambio, los incas, ¿cuál era su armamento de ellos, por ejemplo? Por ejemplo, las galgas, las piedras. En aquel momento dice que cuando tenían así, por ejemplo, se subían hacia las partes altas y hacían caer, dice, las galgas, las piedras, se iban rodando para poder ahuyentar al enemigo, que es cuando había un enfrentamiento, ¿no? Otro de los armamentos, por ejemplo, los arcos, la flecha, por ejemplo, la macana, la porra, imagínate, esos eran sus armamentos de los incas. Una superioridad mucho abismal, ¿no? Entonces, eso fue una de las superioridad tecnológica que hubo, pues, los factores que contribuyen a la conquista. Las enfermedades y epidemias, claro, porque seguramente, bueno, en aquel momento el Inca también, pues, era un poco muy drástico en su forma de ser, ¿no? Y como no había avances, entonces, porque acuérdense que ellos se curaban a base de las hierbas, de las hojas, de las infusiones, y ya se enfermaban en aquel momento. Bueno, pues en un momento hacían efecto estas hierbas, estas hojas, ¿no? Aliviaban de los dolores reumáticos, dolores de cabeza, de estómago, qué sé yo. Pero después seguramente que la población fue creciendo, la población fue aumentando y solamente ya no habían, ya esas plantas no hacían efecto. Entonces vienen las epidemias. Dicen, las epidemias llegaron a América con los conquistadores europeos. Claro, porque también los españoles también trajeron parte, ¿no?, de enfermedades y debilitaron, dice, y diezmaron a la población nativa de todo el continente. Claro, ya habían enfermedades acá, pero conforme ellos también vienen de otro sitio, ese país, trajeron también su parte de enfermedades. Hicieron que peor se contagie y más enfermedades puedan aparecer, ¿no? Pero sin embargo, dice que el Perú fue particular de enfermedades. Acá en el Perú dice que en aquel entonces ya había las enfermedades como por ejemplo la viruela, ¿no? La viruela y la influenza, dice, llegaron antes que los conquistadores a los territorios de Tahuantinsuyo. Entonces, por esta razón, cuando los españoles, dicen, los españoles llegaron a Tumbes, las enfermedades y epidemias ya tenían varios años, ocasionando muertes y debilitando la salud de la población del imperio. Claro, como te digo, pues ya no hacía efecto seguro, porque ellos a veces se curaban, por ejemplo, también a veces tomaban, por ejemplo, ¿no?, la chiche de joa, la coca, por ejemplo, ¿no? Dice, incluso se cree que el Inca Huayna Cápac y el Lauqui, chicos, ¿saben quién es Lauqui? El Lauqui, el primogénito, no, el hijo del Inca, pues el que siempre andaba con él en todo momento, el Lauqui. Los curacas fue la parte más importante, por ejemplo, ¿no?, del Inca, ya, porque ellos se encargaban de caminar por todo el Tahuantinsuyo,
¿ya? Dice, por sucesión, dice, apareció, dice, las víctimas de la viruela, y casi 10 años, dice, que antes de la expedición de Pizarro, llegaban, dice, y se llegará hasta la zona de Tumbes, o sea, hasta allá ya se había esparcido este virus, esta enfermedad. Y otro de los acontecimientos, otro de los factores que atribuyen, ¿no?, para la conquista, el enfrentamiento, pues, por el poder, por la ambición, perdón. Porque había mucha riqueza, dice, las pugnas de Tahuantinsuyo, la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo coincidió con la lucha, y dice, interna entre Huaca y Atahualpa. Ambos eran hermanos, hijos de Huayna Cápac, y sostenían el poder, el control del imperio incaico. Entonces esos fueron los 3 factores que justamente contribuyen a la conquista del Perú, pues. Mira, chicos, importantísimos datos. ¿Ven? Entonces, una vez que justamente llegó este acontecimiento, entonces el Perú llegó pues a ser una colonia, ¿no? O sea, el Perú entonces dejó de ser independiente y pasó a ser parte de las colonias españolas, donde permanecieron por muchísimos largos años, 300 años, donde fueron dominados por la colonia española. En aquel momento, como te digo, pues trajeron muchos aportes, pero también al mismo tiempo también muchos abusos, muchos atropellos, muchas injusticias en aquel momento, chicos. Entonces ese es el dato importantísimo que hoy día te quise impartir, y espero que te haya servido y tú lo puedas aprovechar. Y con tus temas que ya están en las PPT, chicos, puedan ustedes estudiar, chicos. Chicos, un abrazo, cuídense mucho y ya pronto, chicos, nos estaremos viendo, chicos. A estudiar, chicos, a poner ganas. Nos vemos.